Entendemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores por aquel que nos amó de la manera tan indecible, Señor. Gracias, Dios, por este tu santo día. Gracias por tu iglesia y gracias por tu bendita y santa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, amada iglesia, en el día de hoy estamos haciendo una pausa en nuestra serie de Pedro y la retomaremos con la ayuda de Dios el próximo día del Señor. Amada iglesia, hoy estamos acá con temor y temblor ante Dios. Hoy en su día, en su santo día, y no podría existir mejor forma para acercarnos a Él, sino pues en humildad. Porque aún estos cuerpos, ahora en este momento, se deben por completo al Señor. Y debemos ser instrumentos del bien y no del mal. Aunque estos cuerpos flaquean, aunque estos cuerpos se debilitan, porque ninguno de nosotros es suficiente para esta grandiosa labor. Pero es aquí en donde brilla más y más su gran misericordia y gracias. Pues no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Cuán grande y misteriosamente clemente eres, buen Dios, al mantener tu iglesia en medio de tantas adversidades propias de nuestra naturaleza caída. Pero entendemos también, Señor, que tú prometiste que tú edificarías tu iglesia. Y eso demuestra que ella, tu novia, no depende de hombre alguno, solo de tu bendita voluntad soberana. Debemos anhelar tu pronto regreso y rogar ser encontrados en obediencia, para que quites cualquier vestigio de mancha y arruga y ser presentados como la iglesia pura para su esposo. Amada iglesia, nuestro texto base para el día de hoy lo encontramos en el libro de los Salmos, más específicamente en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amados, el tema de este sermón y el título para hoy es ¿cómo examinar nuestro corazón? ¿Cómo debemos examinar nuestro corazón? Y lo desarrollaremos bajo 3 solicitudes que debemos hacer al único Dios omnipotente, omnisciente, del que todos nosotros dependemos. Y estas solicitudes nos las da el mismo texto y son: examíname, oh Señor; segundo, pruébame, oh Señor; y tercero, guíame, oh Señor. Y es que este mensaje va dirigido a nosotros los creyentes, siendo yo el primero en sentirme persuadido por él, pues no soy mejor que ninguno de los presentes. Veamos la primera solicitud: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Contextualizando el texto, podemos decir que el rey David no es cómplice de los traidores,
ni de los impíos a que se refiere en los versos anteriores a nuestro texto base. Él los ha repudiado de forma definitiva y ahora el rey David ruega a Dios que él no albergue ni rastro ni comunión con ellos. Y es ahí, amados hermanos, en donde nosotros debemos ser separados del mundo. No puede haber comunión con aquellos que blasfeman el nombre del Señor. El rey David tiene la intención de que Dios lo escudriñe. Y no solo que lo escudriñe, sino que lo escudriñe minuciosamente hasta que cada punto de su ser sea conocido, leído y comprendido. El rey David quiere esto, porque él está seguro de que incluso mediante la investigación no se encontrará en él ninguna complicidad con los hombres malvados. ¿Cómo quedamos nosotros, amados, ante esto? De verdad que es un texto que tritura todo lo que hemos hecho mal. ¿Cómo quedamos nosotros ante el Señor? ¿Cómo quedaríamos nosotros delante del Señor si Él examinara nuestra vida de manera minuciosa? Si Él viera que nosotros nos deleitamos con el mundo y no le predicamos el Evangelio. Amados, es necesario que cada uno de nosotros desee esta búsqueda, porque sería una terrible calamidad para nosotros si el pecado permaneciera desconocido y sin descubrir en nuestros corazones. Dice el texto: pruébame y conoce mis pensamientos. Ejercita sobre mí todas y cada una de las pruebas. Nosotros no queremos ser probados, amada iglesia. No nos gusta la prueba. Somos rebeldes. Pero debemos pedirle a Dios que lea no solo los deseos de nuestros corazones, sino también los pensamientos fugitivos de mi cabeza, de nuestra cabeza. Que conozca con su conocimiento omnisciente todo lo que está o ha estado en las cámaras de mi mente. Qué misericordia la que haya un ser que pueda conocernos a la perfección. Miren, aunque el rey David en este salmo al principio dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El rey David ya al principio declaraba esto, pero él está reconociendo que Dios le conoce en lo más íntimo y profundo de sus pensamientos, que Dios mismo le ha probado desde joven, que ha sabido qué caminos ha recorrido, si se ha sentado o no se ha sentado en silla de escarnecedores o devoradores de hombres. En fin, el rey David expresa la potestad soberana de Dios sobre su existencia. Miren, Charles Spurgeon dijo: qué bueno es para nosotros conocer al Dios que nos conoce. No hubo tiempo alguno en el pasado en el que el Señor no nos conociera. Y nunca habrá un momento en que estemos más allá de su observación. El Señor siempre nos mira, amados. Siempre. Debe ser para nosotros una solicitud frecuente el rogar a Dios, el que seamos examinados
por el agudo ojo de su palabra revelada. No debemos confiarnos en nuestras vanas capacidades, que son temporales, pues fácilmente caeremos estrepitosamente. Nos conviene, iglesia, ser examinados por Dios. Cuando el rey David dice, examíname, oh Dios, vemos que la palabra utilizada y traducida del hebreo es escrutado, que significa cavar. Significa cavar, y metafóricamente implica que moralmente el solicitante siente culpa por su actuar. El rey David entendía que él no era bueno, como ninguno de nosotros lo es. Que si en nosotros hay algo bueno, es porque Dios lo ha puesto en nosotros, amada iglesia. El rey David, pese a reconocer que Dios siempre le ha visto en todos los aspectos de su vida, a lo largo de su vida, sabe que aún su corazón es engañoso y puede albergar intenciones pecaminosas. Pero es su deseo el agradar a Dios, a pesar de que sea examinado, a pesar de lo que el Señor encuentre en la profundidad de nuestros corazones. Él quiere ser escrutado por el Señor. Por eso el profeta Jeremías decía en el capítulo 17, versos 9 al 10. Miren lo que decía el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En otras palabras, la caída nos ha afectado en el nivel más profundo. Nuestra mente, emociones y deseos han sido alcanzados y manchados por el pecado. Y estamos ciegos, aun cuán dominante es este problema remanente en nosotros, iglesia. Pero delante de Dios, sepamos que nada está oculto. Él escudriña nuestros corazones. Escudriñar aquí es un verbo transitivo que significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Eso significa aquí escudriñar. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestra mente cuando estamos a las puertas del pecado. Incluso antes. Debemos detenernos a pensar, inquirir si lo que voy a hacer es correcto. Luego, si es correcto a la luz de las Escrituras, verificar si conviene o no conviene. Ahora, no es si me conviene a mí, porque nosotros inmediatamente vamos pensando en nuestro provecho personal y pensamos, ¿será que esto me conviene a mí? ¡Cuán egoístas somos, amados hermanos! Si ven cómo está el pecado ahí a la puerta, que hasta para escudriñar si lo que vamos a hacer es bueno o es malo, pensamos primero si nos conviene a nosotros. Y no es así. Y no es así, porque seguramente nos convendrá. Es si le conviene a tu hermano. Recordemos, estamos hablando para los creyentes y ahora no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo y para su amada iglesia. Observemos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23. Él dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí ven la intención del texto? El texto aboga porque busquemos el bien de nuestro hermano, no el nuestro. Amado, y es que si nosotros buscamos el bien de nuestro hermano,
también será el bien para nosotros. Pero somos tan egocéntricos que primero soy yo, segundo soy yo y tercero si acaso mi hermano. Preguntémonos, ¿tenemos nosotros la suficiente humildad para pedirle a Dios que escudriñe nuestras mentes y roguemos nos muestre lo que conviene, aunque sea lícito para el mundo? Tenemos esa capacidad, lo podemos hacer, iglesia. Es aquí, amada iglesia, en donde toma valor el saber si realmente consideras a tu hermano como superior a ti. Es aquí en donde ponemos en práctica aquel gran mandamiento que Cristo nos dejó. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cristo entregó su vida, iglesia. Yo creo que jamás podremos amar a nuestros hermanos de esa manera. Pero tenemos una gran deuda, y es amar a nuestros hermanos. Es ver por su debilidad, para que nosotros no seamos piedra de tropiezo para ellos. También el no tener esa humildad demuestra dónde está nuestro corazón. Y es en que a veces amamos más al mundo y sus tesoros, que son totalmente perecederos. Y de verdad que pienso que lastimamos a Dios cuando confiamos en lo que este mundo nos ofrece y no en lo que Dios ya nos ha dado en su Hijo Cristo. Y es triste ver que nos contentamos con las migajas perecederas del mundo y no con los tesoros celestiales y eternos que Dios nos ha dado en Cristo. Y si ahora nos vamos al interior de la vida eclesiástica, pero cuánto nos confrontan estas palabras, amada iglesia. Porque basta con que yo tenga un cargo en la iglesia para creerme mejor que mi hermano. Basta con que la evidencia de los dones que me ha dado Dios, yo los ponga al servicio de la iglesia para sentirme superior a mi hermano, que apenas sabe tartamudear. Muy rápido se nos olvida que somos polvo. Muy rápido se nos olvida la misericordia y paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Amada iglesia, no hay algo que haga más daño que el autoengaño en nosotros mismos. No hay cosa que haga más daño que no autoexaminar nuestras mentes y corazones. Miren este daño, aquel que era el ángel de luz más hermoso creado, se autoengañó y creyó que podía usurpar la posición de quien lo creó. Eso mismo hacemos nosotros al considerarnos sabios en nuestras propias opiniones y desechar la única opinión que edifica a la iglesia de Cristo, iglesia. Entremos a la que debe ser nuestra segunda solicitud, y es: pruébame. La primera fue: examíname. Ahora, pruébame. Continúa diciendo el texto: pruébame y conoce mis pensamientos. En esta segunda solicitud podemos percibir que lo que más desea el rey David es que Dios conozca de primera mano todo aquello que podría estar causando sus pensamientos angustiantes. Y cuando el texto nos dice: pruébame y conoce mis pensamientos, encontramos una traducción más apropiada que dice: pruébame y conoce mis desvelos.
Pruébame y conoce mis desvelos. Miren, tenemos muchos momentos en nuestras vidas en donde nuestra mente está ocupada en todo aquello que no edifica. En reiteradas ocasiones nos autoengañamos y queremos silenciar a nuestra conciencia y le decimos, eso no es tan malo como se ve. Y es tan intensa nuestra perversidad que nos desvela y quita toda tranquilidad. Porque la conciencia nos grita en la noche, eso está mal, no lo hagas. Pero a veces hacemos caso omiso a lo que Dios nos dice, iglesia. Nuestro estado mental debería ser el que describe el libro de los Salmos en el Salmo 4:8. ¿Cómo dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, cabe aquí la pregunta, ¿vivimos confiados en Dios o en nuestro engañoso corazón? Porque si vivimos confiados en Dios, podemos descansar, en paz me acostaré. Pero si vivimos confiados en nuestro corazón, tendremos noches angustiantes, no habrá paz. Cuando nosotros vivimos actuando instintivamente, emocionalmente, y sin ni siquiera tomar una pausa, mirar al cielo y decirnos, Señor, ayuda a mi corazón, que mi descanso sea pensar en tu palabra, en lo que ella dice que debo hacer en cada situación de mi vida. Ayúdame para que mi corazón no sea quien guíe mi conducta, sino tu palabra. Esa debería ser nuestra oración, amados. A cada instante. Miren, hablando un poco del corazón, en la actualidad la ciencia ha demostrado que nuestros corazones no solo bombean sangre al cuerpo, sino que también tienen la capacidad para dictar emociones y actuar instintivamente ante cualquier circunstancia. Nunca se equivocó Dios al inspirar al profeta Jeremías en el versículo 17, 9, 10 que leímos, cuando él dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y saben por qué? Porque el corazón tiene neuronas, alrededor de 40.000 neuronas, que son las mismas que se encuentran en nuestro cerebro y son las encargadas de las decisiones que se toman por intuición. Y es ahí donde está el gran problema de nuestro corazón, que aunque ahora regenerado y de carne, toma decisiones apresuradas. Es como cuando usted se fija y ve a personas que hablan sin pensar. ¿Quién está actuando ahí? Las 40.000 neuronas de tu corazón, no la palabra de Dios en tu mente renovada. No podemos dejar que el corazón guíe nuestro destino, amada iglesia. ¿Seguiremos acaso los hijos de Dios actuando por intuición o por convicción de nuestra fe en Cristo Jesús? Si así fuese, entonces no habría ninguna diferencia entre un animal irracional y nosotros que fuimos creados especialmente a su imagen. No habría ninguna diferencia. El corazón, aunque ahora de carne y no de piedra, actúa instintivamente, y nuestra mente regenerada por la palabra de Dios nos lleva por un camino agradable a Él. Miren, aún debemos luchar. Tenemos en nosotros un remanente que será quitado cuando Cristo venga por su iglesia. Pero ahora, en este momento, debemos mortificar nuestra maldad remanente. ¿Cómo? Mediante el proceso de santificación que cada uno de nosotros
atraviesa en esta temporalidad. Eso debemos hacerlo. Hermanos amados, tenemos un Dios quien por pura gracia se ha inclinado bondadosamente hacia nosotros y está dispuesto a utilizar su omnisciencia para servir en nuestra santificación. Tenemos un Dios que se ha dado a conocer en las Escrituras. Tenemos un Dios omnipotente y todopoderoso que nos ha dicho: conocedme, ahí está tu voluntad revelada. Esta gran bondad no nos libra de ninguna manera de nuestra responsabilidad, pues ahora debemos y podemos utilizar las herramientas espirituales de la armadura del creyente para pelear la buena batalla y decirle que no al pecado, decirle que no a los malos pensamientos, decirle que no a nuestro engañoso corazón y honrar a Dios. Ahora nosotros sí podemos hacer eso, iglesia. Y nos encontramos con nuestra tercera solicitud, y es: guíame, oh Señor. Dice el texto: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es como si nuevamente el rey David, de forma apresurada, quiere limpiar su corazón de toda ofensa en contra de nuestro buen Dios. Y ese debería de ser nuestro afán, amados hermanos. El ser limpiado de todos aquellos que tenemos como una provisión equivocada en nuestros corazones. Debemos observar y vigilar si hay en nuestros corazones o vida alguna mala costumbre desconocida para nosotros. Si hay tal camino, roguémosle a Dios que lo quite, iglesia, que lo quite. Debemos rogar para que no toleremos el mal que hay en nosotros aún. No debemos tolerar nada que sea contrario a la mente de Cristo. Nuestras súplicas y ruegos deben estar dirigidas principalmente hacia nosotros mismos. Así como el rey David odió a los malvados, a los que hacían iniquidad y maldad, a los idólatras y sanguinarios, asimismo él odiará sus malos caminos y rogará por ser guiado al camino eterno. ¿Qué les quiero decir, amados? Y es aquí en donde nosotros muchas veces nos equivocamos. Y nos equivocamos escandalosamente porque somos expertos en mirar el defecto y el pecado de nuestro hermano. Somos expertos en mirar eso. Lo miramos con tal agudeza e irresponsabilidad que nos vamos deliberadamente a otros hermanos para contarles el error del hermano, cayendo así en murmuración. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mateo 18:15. Dice: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Miren, lo tremendo de esto es que el hermano ni siquiera ha pecado contra quien generalmente lo coloca en descrédito. Y por eso esto se convierte en murmuración. El texto dice claramente: si tu hermano peca contra ti. O si tú lo ves en pecado, llámalo a solas también, porque está pecando en contra de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero llámalo a solas. No te pongas a hablar con los demás hermanos, porque le haces daño a la iglesia. O peor aún, te pones a hablar con los de afuera y avergüenzas al cuerpo de Cristo. Pero cuán expertos somos nosotros, mis hermanos, cuando vemos el pecado de nuestro hermano y nos rasgamos las vestiduras. Nos rasgamos las vestiduras, nos bañamos de cilicio ante las fallas de nuestro hermano.
pero somos tan sutiles y permisivos con nuestro engañoso corazón, al no ponerle freno y deleitarnos en el mal ajeno. Nos gusta ver el mosquito en el ojo de mi hermano, pero no nos miramos la viga de nuestro ojo. Seamos como el rey David. Él aborrecía el mal y el pecado del impío y del sanguinario, pero él aprendió primero a aborrecer más su pecado, y él rogaba a Dios para que le mostrase lo oculto de su engañoso corazón que todos nosotros tenemos. Y finalmente el texto nos dice: guíame en el camino eterno. Este camino al que se refiere el rey David es el camino de Dios. Y para ello miremos el Salmo 27:11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Las sendas de rectitud están trazadas por la obediencia del Hijo para con el Padre. Y esa misma senda la debemos caminar nosotros. Debemos caminar por el camino estrecho, por ese camino que no permite que lleves equipaje que estorbe tu santidad. Ese es el camino que debemos recorrer, y ese es el camino de Dios para los suyos. Así que no debemos recorrer el camino que traza nuestro engañoso corazón, porque sin duda nos llevará al castigo, nos llevará a la disciplina si eres hijo, y al dolor indecible por fallarle a Dios. El camino estrecho es recto y solo permite llevar la ejecución de las instrucciones de Dios. Pero este camino es glorioso, porque te privará de la mundanalidad, te privará de la vanidad de este mundo, pero te llevará al destino glorioso prometido para los que perseveren hasta el final. Así que, amados hermanos, en este día, yo anhelo persuadirte con las palabras de Dios reveladas en la Escritura. No te dejes llevar y autoengañar por tu corazón. Si eres creyente, obedece a los mandatos de Dios y tu vida será sustentada en la bendita providencia de Dios. Y si aún no anhelas el querer caminar por la senda estrecha, si aún no has sido regenerado, hoy te animo a que consideres la temporalidad de lo que el mundo te ofrece y que acabará pronto. Que nada te llevarás, porque lo terrenal aquí se quedará y perecerá. No quieras tú también perecer junto a tus riquezas pasajeras, y anhela el que Dios hable a tu vida, a fin de que entiendas que el único camino al Padre y al perdón de tus pecados se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, quien fue a la cruz del Calvario y llevó consigo la culpa de tus pecados, siendo Él inocente y tú culpable. Solo en Él hay salvación y vida eterna, iglesia. Ruego al Señor para que cada uno de nosotros tengamos una disposición sincera y rogarle al Señor que examine y escudriñe nuestros engañosos corazones. Ruego a Dios para que nosotros no seamos guiados por nuestra propia opinión, sino por el consejo de Dios. Ruego a Dios para que esta iglesia ame cada día más la palabra de Dios y sobre todo que obedezcamos más la santa palabra del Señor. Que seamos un buen testimonio para los de afuera. Que el Evangelio de Cristo no sea avergonzado por causa nuestra. El Señor nos ayude, amada iglesia. Oremos. Señor, amado Padre, te damos gracias, Señor,
por tu bendita y santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque es bien claro que aún tenemos un corazón engañoso, aún ese remanente pecaminoso que está en nosotros y que debemos luchar en contra de él, en veces nos engaña. Porque nos autoengañamos, porque confiamos en nuestras fuerzas que son perecederas y débiles como nosotros, Señor. Ayuda a tu iglesia a ser consciente, a que tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, nos esté siempre inquietando a hacer lo correcto, a caminar en esa senda estrecha y no en la amplia que conduce a la perdición, Señor. Para que tu pueblo entienda que la verdadera llenura del Espíritu Santo es obedecer, no es hacer otra cosa, Señor. No es tirarte al suelo, no es hablar en lenguas, no es profetizar, no es nada de esto, Señor. La verdadera llenura del Santo Espíritu es obedecerte a ti. Ayuda a tu iglesia, ayúdanos a todos nosotros, dependemos de ti. Tú eres el único Dios todopoderoso, omnisciente y omnipotente, que nos guía, nos guarda y nos ve. Te damos gracias por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo y tu Santo Espíritu.